Es un gozo estar aquí otra vez. Vengo desde Chicago. He estado dando conferencias acerca de construcción de casas ecológicas en el desierto de Israel. Y es un poco diferente a dar conferencias aquí. Pero bueno, Baruch Hashem, hay que hacer todo lo que Hashem nos manda hacer. Estamos en un tiempo llamado Omer. La palabra Omer tiene 3 significados. En primer lugar significa gavilla. En segundo lugar significa una medida que se saca de una gavilla, la medida de granos que se sacan de esa gavilla, que es más o menos 2,5 litros. Y en tercer lugar, Omer significa el tiempo que se cuenta entre Pesach y Shavuot. Así que tienes 3 significados de la palabra Omer. El tiempo de Omer es un tiempo bien importante. Es un tiempo que recuerda la salida de Egipto de los hijos de Israel y el caminar entre Egipto y Sinai, el monte Sinai. Es un tiempo fijado de 7 semanas, 49 días. La Torah nos manda contar 49 días y también nos manda contar 7 semanas. Manda a los hijos de Israel contar. Es un mandamiento para los hijos del pacto de contar. Hay discusión entre los rabinos si el conteo del Omer se considera como un solo mandamiento, los 49 días, o 49 mandamientos, uno por día. Así está la discusión, porque eso trae consecuencias. Si es un solo mandamiento, que dices tienes que contar 49 días desde el día que traes la nueva cosecha, el día después del Shabbat, después de Pesach, tienes que contar 49 días. La pregunta es entonces, ¿ese conteo es un solo mandamiento? ¿O son 49 mandamientos? La mayor parte de los rabinos dicen que es un solo mandamiento. Y así fue fijado en el Shulchan Aruch. Aunque siempre va a haber algunos que no están de acuerdo, pero siempre es así en el mundo judío. Pero tenemos que seguir la línea general, digámoslo así. Y como es un mandamiento, se hace una bendición antes de contar. En la sinagoga normalmente cuando se ora la oración de Arbit, después de Arbit se hace el conteo del Omer. Y se hace de pie y se hace la bendición: bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado contar el Omer. Y ahí se dice el cómputo del día. Ahora, ¿qué pasa si pierdes el conteo de un día? Esa es la pregunta. Como es un mandamiento, hay que bendecir para cumplirlo. Muchos de los mandamientos bendecimos antes de cumplir. Pero en este caso bendices todos los días. Entonces la pregunta es, si tú bendices hoy por el conteo de hoy, mañana por la noche te olvidas de contar y el siguiente día
no cuentas y llegas a la noche siguiente y olvidaste de contar un día. Estamos hablando ahora del pueblo judío. ¿Qué dice la halajá en cuanto a esto? ¿Se puede seguir contando el resto? Porque ya perdiste una cuenta, un día perdiste, no contaste un día. Porque la Torá te manda a contar 49 días, no 48. Cada día tienes que contar. Entonces se estableció que si pierdes un día, ya no puedes bendecir más el resto de los días. Puedes contar, está bien, pero como no, ya no puedes cumplir ese mandamiento. Porque es un solo mandamiento de 49 días. Y si pierdes un día, ya no cumples ese mandamiento. Por lo tanto, si pierdes el conteo de un solo día, ya no puedes bendecir a Hashem el resto de los días hasta llegar a los 49 días. Así estableció el halajá. Los justos de las naciones no tienen obligación de contar el Omer, ni tampoco las mujeres judías. Como es un mandamiento que tiene que ver con tiempo específico, las mujeres están exentas. Las mujeres sefardíes normalmente no cuentan el Omer. Pueden contar el Omer sin hacer la bendición. Pero las mujeres ashkenazíes, hay muchas que hacen la bendición antes de contar. Lo hacen voluntariamente y no se puede prohibir tampoco. Así está más o menos el tema en que estamos viviendo en el mundo judío. ¿Por qué el Eterno nos ordenó contar desde Pesaj hasta Shavuot? ¿Cuál es la kavaná, la intención detrás de tener que contar 49 días y 7 semanas? Y luego el día siguiente es la fiesta de Shavuot, que significa semanas. Shavuot significa semanas, que son las 7 semanas. Obviamente el conteo nos obliga a ver una conexión entre Pesaj y Shavuot. Cuando tú vas contando de una fiesta hacia otra, ves que hay una conexión entre las dos fiestas. No son dos fiestas separadas, están íntimamente ligadas una con otra. Lo cual significa que Pesaj no es completo sin Shavuot. Pesaj es el primer paso para llegar a Shavuot. Si te quedas en Pesaj y no llegas a Shavuot, estás, no sé si a medias, pero no estás completo. El Eterno sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim para llevarlo a Sinai. Y desde ahí a la tierra prometida. Y el tiempo que necesitaba para traer el pueblo desde de la tierra de Mitzrayim hasta Sinai, donde se entregó la Torá, fueron 49 días. Ese es el tiempo. Por lo tanto, contamos el Omer para recordar ese trayecto. Otra cosa que podemos pensar es que el Eterno prometió dar un regalo en Sinai. Y podemos ahora mirar hacia atrás. Recibimos un regalo tremendo en Sinai. Y cada año, cuando en el Seder se cuenta la historia de la salida de Egipto, cada judío tiene que contar a sus hijos y a sus nietos la historia como si él hubiera estado en Egipto. Tiene que ser vivido. Nosotros somos los que salimos de Egipto. Y los justos de las naciones pueden contar su salida de Egipto espiritual, de la esclavitud del pecado, de este mundo, de cómo fueron liberados a través de la sangre del Cordero que les ha sido aplicado para limpiar de sus pecados y liberarlos de la muerte segunda. Eso es una gran historia que hay que contar a los hijos y nietos. Como el Eterno me sacó de la esclavitud del pecado. Ahora,
Nosotros hemos experimentado la esclavitud, hemos sido liberados de la esclavitud, pero no va a ser completo ese proceso, esa obra del Eterno en nuestras vidas hasta que lleguemos a Shavuot. Shavuot es la culminación. Por eso Shavuot también es llamado Atzeret. Atzeret es la finalización, la parada, la ¿cómo se dice? ¿Compleción? No se dice. Completitud. Cumplimiento. Me gusta más. De Pesaj. La liberación nunca va a ser completa hasta que llegues a Shavuot. Por eso hay que contar. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? El Eterno nos va a dar un regalo grandísimo. Nos va a entregar la Torah. También se enseña que cuando se lee los 10 mandamientos, o las 10 palabras, más correcto, en la sinagoga en Shavuot, todo el mundo tiene que pensar, sentir como si estuviera en el pie del monte Sinai, recibiendo aquellas palabras que fueron habladas audiblemente desde la montaña aquella vez, hace muchos años. Cada judío tiene que estar en la sinagoga pensando, ahora el Eterno me está entregando la Torah, ahora. De eso la historia de la salida de Egipto y la entrega de la Torah es una historia que se repite cada año en el pueblo. No solamente de forma de memoria, sino de forma de involucrarse a sí mismo. Yo estoy aquí, yo salí de Egipto y yo estoy recibiendo la Torah. La Torah es un regalo grandísimo y si tú sabes que vas a recibir un regalo, tú ya vas contando días antes, ¿no? Vas a saber si ese día voy a recibir un gran regalo, o una sorpresa, yo no sé. Los niños que tienen sus cumpleaños quizás están pensando en eso, ¿no? Dentro de 18 días tengo mi cumpleaños, y va contando 18, 19, 17, 15, ¿no? 10 y 15. 16, 10 y 15, pues sabrás cómo cuentan los niños. Ahora quedan 2 días para mi cumple, a ver qué me van a dar. Esa es la actitud del Homer. Estamos contando para algo grande que va a venir. También podemos conectar esto con lo que dijo el maestro. Él estaba en el Seder de Pesaj, diciendo a sus discípulos, haced esto en memoria de mí, rompiendo el pan, bebiendo la copa. Y dice, tenéis que quedaros en Jerusalén, porque el Padre ha dado una promesa. Papá Celestial os va a entregar un regalo tremendo. La Ruach HaKodesh. Va a ser algo nuevo, diferente. Va a ser una dimensión diferente que el mundo no ha visto nunca. Vosotros recibiréis la promesa del Padre, lo que se dijo en los profetas que iba a venir. Así que tenéis que contar también para aquel día cuando va a venir esa manifestación diferente y nueva del Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, en el día de Shavuot. Y sabéis lo que pasó en Hechos 2, ¿verdad? Hay 7 obras del Espíritu en el tiempo mesiánico. Y no tengo tiempo para hablar de esto aquí, solamente lo voy a mencionar rápidamente. Nacer del Espíritu es la primera obra. El que ha nacido del Espíritu es hijo de Dios. El que no ha nacido del Espíritu no es hijo de Dios en esa dimensión. El que ha nacido del Espíritu sabe que ha nacido del Espíritu. Es lo primero, el nuevo nacimiento. Es la primera obra del Espíritu en la era mesiánica, que son los 2000 últimos años antes de la segunda venida del Mesías. Entre la primera y la segunda.
La segunda cosa es ser sumergido, bautizado en el Espíritu. Es una experiencia aparte del nuevo nacimiento, que puede ser al mismo tiempo, pero son dos cosas distintas. Ser sumergido, bautizado en el Espíritu, capacita a la persona a servir en el templo celestial como sacerdote, juntamente con Mashiach, que es el sumo sacerdote en el templo celestial. El bautismo, la sumersión del Espíritu, fue experimentada por los discípulos de Yeshua en el día de Shavuot, Hechos 2. Ellos fueron investidos de poder desde lo alto para servir como sacerdotes en el templo celestial. La tercera obra del Espíritu en la era mesiánica es la llenura del Espíritu, ser lleno del Espíritu. Por supuesto, uno que es sumergido, bautizado, también se está llenando, pero esa experiencia es una sola vez en la vida. El nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu y el bautismo, la sumersión en el Espíritu, se experimentan una sola vez en la vida. Pero la llenura del Espíritu es una cosa constante, continua, que la persona que está en las dimensiones del nuevo pacto, por medio de la resurrección del Mesías, puede experimentar muchas veces en su vida. Ser lleno del Espíritu. Esa es la tercera obra del Espíritu en la era mesiánica. La cuarta obra del Espíritu en la era mesiánica es servir en el Espíritu, o sea, ministrar, servir, adorar en el Espíritu. Yeshua habla de esto a la mujer samaritana y dice, la hora vendrá y ahora es, ya vino la hora, es decir, ahora viene un tiempo nuevo, una dimensión nueva se introduce en el mundo a partir de mi venida, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está hablando de una dimensión de servicio en un culto celestial, comparando el culto del templo con ese culto celestial. Juan 4. Servir en el Espíritu. Servir, adorar. Y ahí tiene que ver mucho con los dones del Espíritu. Hablar en lenguas, profetizar, discernir espíritus, recibir y transmitir palabra de ciencia, palabra de sabiduría, etc. Todas estas manifestaciones del Espíritu son parte del servicio en el Espíritu, en el mundo celestial, que es lo central. Tenemos el candelabro, ¿no? Estas 7 obras del Espíritu son como el candelabro. Nacer del Espíritu, primero. Ser sumergido en el Espíritu, segundo. Ser lleno del Espíritu, tercero. Y llegas al cuarto, que es el tronco central de la menorá, que es la adoración en el Espíritu, servicio en el Espíritu. El cuarto es ser llevado por el Espíritu, ser dirigido por el Espíritu. El quinto. Ser dirigido por todo aquel que es dirigido por el Espíritu es hijo de Dios. Así está escrito en Romanos 8. La sexta obra del Espíritu en la era mesiánica es batallar, luchar en el Espíritu, hacer guerra. Y eso tiene que ver con dos cosas, con tus propias inclinaciones malas dentro de ti y hacia afuera, fuera de ti. Son dos áreas de lucha y batalla. El Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad a vencer. Y lo último
es transmitir el Espíritu a otros. Todo esto es resultado de la resurrección de Yeshua. Después de la resurrección de Yeshua se inauguró o instaló o fue presentada esta dimensión que es una entrada en el lugar santísimo, en el proceso de Dios durante estos 6.000 años hasta la venida del reino. 4.000 años son como como el lugar santo, y los 2.000 últimos años es el lugar santísimo, que es la era mesiánica, en la que estamos ahora terminando. En esta era son estas 7 dimensiones, estas 7 manifestaciones, estas 7 obras del Espíritu en las vidas de los que nacieron del Espíritu. Tú necesitas todo esto para estar completo. Y eso fue cuando vino el día de Shavuot, fue el gran sello de este momento. Shavuot, Hechos 2. Antes de Shavuot, Yeshua había hablado con los discípulos durante los primeros días de Omer y había soplado sobre ellos y había dicho: recibid el Espíritu de santidad. Como está escrito en Juan 7:37 al 39, el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, conforme dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que iban a recibir los que creyesen en Él, porque todavía no había sido dado el Espíritu, porque Yeshua todavía no había sido glorificado. Yeshua había sido levantado de los muertos y ha habido una pequeña glorificación, pero no total. Por eso cuando Él sopló sobre ellos, ellos tuvieron la primera experiencia del nuevo nacimiento, que es un resultado de la resurrección de Yeshua, según Pedro, 1 Pedro 1. Luego en Shavuot, en Pentecostés, ellos fueron sumergidos, bautizados en ese mismo Espíritu. Fue una super manifestación, la plenitud, porque Yeshua había sido exaltado y glorificado en los cielos. Él fue ungido como sumo sacerdote en los cielos, y esa unción bajó a la tierra en Shavuot. Y los discípulos fueron sumergidos, bautizados en ese Espíritu, para poder seguir estas 7 en esta dimensión de las 7 obras del Espíritu en esta época mesiánica. Entonces, para los discípulos, después de la resurrección de Yeshua, el Omer se convirtió en un tiempo de espera, no solamente de la celebración de la entrega de la Torá, sino también de la promesa del Padre, que era el Espíritu. Estaban contando el Omer de doble manera. Vamos a celebrar la entrega de la Torá, pero también vamos a recibir algo tremendo, la promesa del Padre. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder de lo alto. ¿Qué hicieron los discípulos? Estaban orando, estaban ayunando, posiblemente. Eran como 120 personas, constantemente en oración, hasta que llegó el día y Hashem cumplió su promesa. Ese fue un buen Omer, ¿verdad? El Omer, si miramos al tiempo desde Pesach a Shavuot en la tierra de Israel, está conectado con la agricultura. Porque Hashem dijo: cuando entréis en la tierra, vais a presentar la primera cosecha de la cebada el día después del Shabbat en Pesach. Es decir, no podéis comer del fruto de la tierra
del nuevo fruto que está viniendo cada año, hasta que hayáis ofrecido la cantidad del homer en el templo. Es la cantidad de 2,5 litros de el fruto de la cebada. Entonces el Talmud nos cuenta cómo hicieron. Salieron por la noche a empezar a cortar la gavilla que iban a preparar para producir harina de cebada. Y tostaban los granos, molían y estaban ahí un buen trabajo hasta llegar a tener esa cantidad. Y esa harina se presentó en el templo como la primera ofrenda del año de la cosecha de la tierra. Cada año se hacía en el templo, en el tabernáculo, en el templo, cuando había tabernáculo o templo. Antes de ese día no se podía comer nada de los frutos nuevos. Después de ese día se podía comer. Entonces el Homer es un tiempo que habla de la cosecha de la tierra prometida. El Homer Reshit Ketzirchem, así está escrito. El primer Homer de vuestras cosechas tenéis que presentar en el templo. Reshit, sabéis que habla de Mashiach. Ya hemos hablado de esto aquí, ¿verdad? Reshit es primicias, por eso se llama Homer Reshit Ketzirchem. El Homer de las primicias de vuestra cosecha. Lo primero que sale cada año se llama Reshit. Y eso hay que dar en el templo. Eso es señal de la resurrección del Mesías. El primer Homer que se contó aquel año que él había sido colgado, el Homer después de su muerte, fue el día de la resurrección del Mesías, porque él es el Reshit. Es un tiempo de cosecha, el Homer. Y si pensamos desde el punto de vista económico, agrícola, tenemos que entender que mucha de la comida que había en Israel dependía de esa cosecha. O sea, cebada y trigo. Primero cebada, luego trigo. Porque la cebada viene antes del trigo. Empezaron a cosechar y empezamos a cosechar primero la cebada y después cosechamos el trigo. Y era un tiempo de angustia, de preocupación. Antiguamente fue más que hoy, porque hoy tenemos muchas ayudas para la agricultura con riego artificial y máquinas buenas para cosechar. Pero antiguamente tenía que depender de las lluvias y de la gracia de Hashem en esa área para poder tener una buena cosecha. Y también podían venir lluvias y tormentas y otras cosas que podían dañar la cosecha. Entonces el Homer era y es un tiempo de angustia, de preocupación, de prueba, de pensar cómo va a ser este año. ¿Tendremos suficiente comida? ¿Tendremos suficiente pan? Además, históricamente, si miramos el Homer desde el punto de vista histórico, históricamente Homer ha sido un momento para el pueblo de Israel de mucha angustia. Guerras, matanzas. Se cuenta que en el tiempo de la guerra de los romanos, en el Talmud se dice que 24,000 de los discípulos de Rabí Akiva fueron asesinados durante el tiempo de Homer. O murieron, depende de cómo lo ves. Murieron, más bien dicho. El Talmud habla de una plaga. Pero la historia secular habla de que los romanos estaban matando a los judíos. Lo cual lo podemos mirar como las dos cosas son correctas. Depende desde qué punto lo miras. Y esto sucedió durante el Homer hasta el 33 del Homer.
Y en el 33 del Omer se terminó la plaga o la matanza. Entonces el 33 del Omer es una celebración que se hace año tras año, y una de las razones es porque terminó la plaga en tiempo de Rabbi Akiva. Hay otras razones también, porque hay una fiesta el 33 de Omer, pero es bueno entender que este tiempo del Omer es un tiempo de medio luto para el pueblo judío. Por lo tanto, no se escucha música. Los judíos observantes no escuchan música durante este tiempo. Se puede escuchar cantos y cantar, por supuesto, pero no se añaden instrumentos. Hasta el 33 del Omer, que se llama en hebreo Lag Baomer. Lag son las dos letras Lamed Gimel. La Lamed es 30 y Gimel es 3. Lag. Lamed Gimel. Lag Baomer. El 33 del Omer. Después del 33 del Omer ya se puede regocijar, cantar con instrumentos musicales y también celebrar bodas y otro tipo de fiestas. En este tiempo no hay bodas en Israel. Desde Pesach hasta Lag Baomer no hay bodas. Por supuesto hay bar mitzvah porque eso depende de la fecha y tal, pero bodas no hay. Es un tiempo de medio luto. Muchos no cortan, no se afeitan. Entonces tú ves los judíos que normalmente se afeitan antes del Shabbat, que vienen al Shabbat bien afeitados con olor de masaje. Ahora en Omer vienen con cada vez más barba, más largo durante estos días, 33 días antes del Lag Baomer. Como son 7 semanas, es un ciclo de 49, o sea, son 7 ciclos de 7 por 7 son 49. Y se cuenta que el pueblo de Israel en Egipto se había contaminado tanto por la influencia del mal que había allí, que tenían muchas cáscaras, clipot, de impiedad, de impureza en Egipto. Y cuando el Eterno sacó a su pueblo de Egipto, tenían el nivel 49 de impureza. Y el nivel 50 es ya un nivel tan bajo que no puede salir de allí. O sea, llegaban al nivel más bajo que podían llegar para poder ser rescatados. Y el Eterno los rescató de ese nivel. Por lo tanto, el tiempo del Omer es un tiempo de purificación para poder recibir la Torah. 49 días de purificación, que son 7 semanas. Y según el Zohar, corresponden a los 7 días cuando la mujer, después de su menstruación, está contando 7 días limpios para poder unirse otra vez con su marido. Esos son 7 días de purificación, que en este caso son 7 por 7 días, 7 semanas de purificación, pero corresponden a los 7 días y se parecen a los 7 días de purificación para la mujer después de la menstruación, para poder unirse con su marido. Y eso fue lo que pasó en Shavuot. Por lo tanto, la tevilá para el judío, si tiene que ir a una mikvé, una sola mikvé al año, digámoslo así, tiene que ir en Shavuot. Además, la Torah explícitamente ordena a los hijos de Israel lavar sus vestiduras y no juntarse con mujeres durante 3 días
porque en el tercer día el Eterno va a manifestar su gloria en Sinai, y eso fue la entrega de la Torá. Se habla de lavamientos en relación con Shavuot, en relación con la entrega de la Torá. Entonces, por supuesto, Yom Kippur es un día también muy importante para hacer Tevilá, pero Shavuot es muy importante, porque se trata de purificarse para poder recibir la Torá. Entonces, cada día que pasó desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá fue una subida de purificación, una subida de nivel espiritual. Como estaban en el nivel más bajo, que era el menos 49, necesitaban 49 días para llegar al nivel 0. Cuando estaban en el pie del monte Sinai, estaban en el nivel 0 de impureza. ¿Está bien? 0 está muy bien. En cuanto a impureza, fantástico. Y ahí estaban listos para recibir ese regalo del cielo, que es el Keter, la corona, la Torá. Bendito sea el Eterno por la Torá. Nosotros hoy en día contamos también el Omer, y Hashem nos ordenó contar días y semanas. Y para nosotros personalmente este tiempo es un tiempo de purificación, un tiempo de rectificación, un tiempo de tikkun. Por lo tanto, es también un tiempo de angustia, es un tiempo de prueba, un tiempo de dificultades personales. Y quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí pueden decir que están pasando por tiempos difíciles? Levanta tu mano. Hay varios que están pasando por tiempos difíciles. ¿Cuántos están pasando tiempos difíciles desde Pesaj, digámoslo así, sin contar antes de Pesaj? Levanta la mano. Mira. Omer es un tiempo de angustia. Omer es un tiempo de dificultades. Es un tiempo de prueba. Es un tiempo cuando las oraciones se vuelven secas. Porque Hashem nos lleva a un desierto para probar lo que hay en nuestros corazones. Si queremos cumplir los mandamientos, aunque no sintamos alegría, aunque no sintamos esa euforia, aunque no sintamos su presencia, Él nos está probando. Él retira la sensación emocional de su presencia de nosotros para ver si realmente queremos ser fieles en los momentos de desierto. Y el Eterno nos ha traído al desierto. Él nos sacó de la esclavitud para hacernos pasar por este proceso de purificación, por sufrimientos. Quizás te salen las cosas bien en otros días, pero en este tiempo te salen mal. La comida se te quema. Cuando vas a sacar el carro del garaje, te das cuenta que el carro es más grande esta vez que la otra vez. Y encuentra las cosas que hay alrededor. No sé, los estudios, las oraciones son difíciles. Cuando te sientas a leer la Torá, pero dice, ¿pero qué? ¿Qué me dice esta Torá? No me dice nada. Palabras secas, no me tocan el corazón. ¿Te pasa alguna vez o no? Muchas veces pensamos que nosotros somos los culpables de esta sequedad espiritual en nuestras vidas. Y es el problema durante Omer, que a veces, y también quizás otros momentos del año, cuando pasamos sequía espiritual, que nos echamos la culpa a nosotros mismos. No lo hagas. Hashem te ha puesto ahí. Hashem quiere que tú tengas esa experiencia, porque está haciendo una obra en ti. Está probando tu corazón a ver si eres fiel, aunque no sientas esa euforia espiritual. Aunque no sientas la Shekhinah, la gloria de Hashem. ¿Eres fiel? ¿Vas a leer la Biblia todos los días?
aunque no sientas esa alegría como sentías antes. El rey David hace muchas referencias a este tipo de experiencia en muchos de sus salmos. Dice, yo me acuerdo cuando subíamos a la casa de Hashem con alegría, pero ahora mi alma siente como estoy lejos de Dios. ¿Dónde estás? Mi alma tiene sed del Dios vivo, como el ciervo brama por las aguas. ¿Dónde está tu presencia? Déjame verte otra vez, déjame alabarte otra vez por tu salvación, etcétera. Tú sabes, más o menos. Mi cita no es 100%, pero son mezclas de pensamientos y experiencias del rey David que expresa en los salmos. En la Kabbalah se habla de dos términos, Katnut y Gadlut. Katnut y Gadlut. Katnut viene de Katán, Gadlut viene de Gadol. Katnut significa empequecimiento y Gadlut significa engrandecimiento. Son dos estados de los seres creados. A veces nos sentimos pequeños, a veces nos sentimos grandes, hablando espiritualmente. Cuando estás en el estado de Gadlut, es fácil orar, sientes la presencia de Dios, lloras en su presencia, te ríes de su presencia, entiendes la Torah fácilmente, se te revelan cosas y tú quieres estar ahí siempre, ¿verdad? Yo también quiero estar ahí siempre. Pero Hashem nos deja pasar por la experiencia de Katnut, de convertirnos en pequeñitos, cuando no fluyen estas cosas. Y precisamente el tiempo del Omer es un tiempo de Katnut. Así que no te asombres, no te asustes, no te desanimes si ahora estás pasando por eso, porque es que eres parte del programa de Dios. Eres parte del Omer. Hashem te está permitiendo pasar por esto porque tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? De que tú hagas tikkun, que hagas rectificación. Estás bajando a niveles inferiores para rectificar esos niveles, para ahí servir a Hashem. Porque cuando estás ahí arriba en los aires, fácil servir a Hashem, muy fácil. Pero te pone ahí abajo para que tú sirvas a Hashem allí y ahí estás rectificando lo bajo. Estás sacando la santidad, las chispas de santidad de esos mundos inferiores. Por eso Hashem te manda ahí abajo, para hacer un trabajo importante, para traer de vuelta a Él toda la gloria de todo lo que ha creado. Así que anímate si estás pasando por problemas. El Salmo 139, versículo 8. Dice lo siguiente: si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Es el Gadlut. Ahí estoy en la euforia, en los cielos, estoy contigo en los cielos. Y si en el Sheol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si estoy en Katnut, si estoy en empequecimiento, estoy en mundos inferiores, estoy en lo más impuro que hay, que es el Sheol, el mundo de la tumba, ahí estás tú. Tú me pusiste ahí. Y no estoy lejos de ti, aunque no te sienta. Y te voy a servir aquí también. Me propongo a servirte. Voy a serte fiel en los momentos difíciles, sin emociones. Y así tú me elevarás también un día a las alturas más altas. Baruch Hashem.
Lo importante que enseñan los rabinos que cuando estamos en el estado de katnut, estado de empequeñecimiento y de emociones faltantes, digámoslo así, sequía espiritual, es importante no quejarnos delante del Eterno por el estado en que estamos. No quejarnos por eso. Si logramos no quejarnos en esos momentos, somos parte de la rectificación de ese estado. Si nos quejamos, no vamos a poder hacer el trabajo que el Eterno nos ha enviado a ese lugar para hacer. Así que lo que hace falta es fe, confianza, fidelidad, constancia en los momentos de katnut. No te quejes por lo que Hashem está haciendo en tu vida en este tiempo de Omer, sino colabora con Él y agárrate a Él, séle fiel. Y dice el Salmo 37, calla ante Hashem y espéralo. Calla ante Hashem y espéralo. Él te va a dar una recompensa por tu sufrimiento. Él no es un tirano, no le gusta dañar a sus criaturas. Él tiene un propósito bueno con todo lo que hace. Y todo el sufrimiento que tenemos que pasar es porque Él quiere recompensarnos, quiere elevarnos, quiere darnos la paga de la angustia de nuestras almas. Quiero leer algunos textos antes de terminar aquí. En Deuteronomio capítulo 8. Tenemos una lección muy hermosa acerca del Omer, el tiempo en el desierto, el caminar en el desierto. Está escrito y está hablando al pueblo de Israel, pero hay principios que son para todos los justos de las naciones también. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Eterno juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Eterno tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Ves? ¿Cuál es el propósito del desierto? ¿Cuál es el propósito de hacer que tengas hambre? Para ver si eres fiel. ¿Eres fiel en los momentos difíciles? Eso es precioso para Él y tendrás una gran recompensa. Es mucho más meritoso ser fiel en los momentos difíciles que ser fiel en los momentos fáciles. Y el Eterno quiere darte una gran recompensa, por eso te hace pasar por momentos difíciles, para que tú seas fiel, porque Él confía en ti. Tienes el privilegio de poder sufrir por su causa. ¿Por qué? Porque eres un colaborador suyo para rectificar los mundos inferiores, corregir el mundo que ha caído. Y lo que tú haces en tu vida personal influye sobre los mundos espirituales, influye sobre las personas que están bajo tu influencia espiritual. Te humilló y te dejó tener hambre. Dios te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan,
sino vive de todo lo que procede de la boca de Hashem. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Mira, cuando estás en este tiempo de katnut, de empequeñecimiento, cuando ves que no fluyen las cosas como quisieras, acuérdate de las cosas buenas que tienes. No te quejes, sino no te fijes en el punto negro o en el papel blanco. Fíjate en el papel blanco, que tiene un punto negro, pero bueno, todo es blanco excepto ese puntito. Fíjate en las cosas que tienes. Tus zapatos no se gastaron durante 40 años y tú te quejas por estar en el desierto. Tu ropa no se gastó y tenías maná, muchos milagros diarios. Fíjate en lo que Hashem está haciendo alrededor tuyo. ¿Tienes amigos? ¿Tienes familia? ¿Tienes personas que te aman? ¿Tienes personas que tú puedes amar? ¿Que tú puedes servir? ¿Eres privilegiado? ¿Tienes salud? ¿Tienes un canto en tu corazón? ¿Tienes salvación? ¿Tienes una esperanza para la vida eterna? ¿Tienes la sangre de Mashiach que te limpia de todo pecado? Tienes mucho para decir gracias. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Eterno, tu Dios, te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardaréis pues los mandamientos de Hashem, tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. Saltemos. Versículo 11. Cuídate de no olvidar a Hashem, tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides de Hashem tu Dios, que te sacó de la tierra de Mitzrayim, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca, pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, para finalmente hacerte bien. Humillarte, katnut, probarte, para finalmente hacerte bien, gadlut. Este principio de hacerse pequeño para poder llegar a ser grande es uno de los principios más importantes en la obra de Hashem, específicamente con Mashiach. Él se humilló hasta la muerte, por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por causa del sufrimiento del alma, de la angustia del alma, verá y tendrá recompensa y se gozará. La exaltación, la gloria es un resultado de los sufrimientos. ¿Quieres vivir en la gloria? No rechaces los sufrimientos. Muchas veces las dos cosas van juntas. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando sufro, fluye la presencia de Dios. Segunda de Corintios 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos del Mesías son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio del Mesías. Pero si nosotros somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Pasemos al capítulo 5. Perdón, capítulo 4. Está hablando de las maravillas de la buena nueva que tenemos en nosotros, Mashiach dentro. Y llegamos al versículo 7. Tenemos este tesoro, la revelación de Yeshua, en nuestro interior, en vasos de barro, es decir, cuerpos frágiles, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas las partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Mira este versículo. Esta aflicción que tenemos en este cuerpo, en este mundo bajo, digámoslo así, es una aflicción leve comparado con lo que podría ser y pasajera, o sea, va a pasar. Estamos en Homer, va a pasar. Nos produce un eterno peso de gloria, es decir, comparado con la gloria que vamos a recibir por causa de los sufrimientos, el peso de los sufrimientos no tiene comparación con el peso de la gloria que vamos a recibir por los sufrimientos. Y el tiempo que estamos sufriendo no se puede comparar con la eternidad que vamos a gozar de la gloria, que es el resultado del tiempo de los sufrimientos. Por lo tanto, alégrate en tus sufrimientos, sabiendo que son buenos. El Eterno te ha puesto para sufrir, no para que sufras hasta la muerte y ya te destruyas como... No es un Dios tirano. Te ha puesto para sufrir, para que tú hagas un trabajo y tengas una gran recompensa por haber sido fiel
en los momentos más difíciles de tu vida. Creí, por tanto hablé. Nosotros creemos, es decir, confiamos que aunque yo esté en el Sheol, ahí también tú estás, aunque no te sienta. Hemos conocido, dice el texto en Juan, primera de Juan, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hay momentos cuando conoces, experimentas el amor, pero hay momentos cuando no lo sientes para nada. Y en ese momento tú tienes que creer en el amor, confiar en que Él te ama, aunque no lo sientas. Esto es lo que aprendemos en Homer. Sigamos un poquito, me falta un versículo. 17. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que el Homer va a pasar. Son unos pocos días, pero el resultado de esta angustia es eterno. Bendito sea Hashem porque nos permite el privilegio de pasar por pruebas. No tiene confianza, confía en nosotros. Y está escrito que Él no pondrá ninguna prueba que sea superior a lo que podamos aguantar. Fiel es Dios, que cuando deja venir la prueba, también dará la salida para que podamos aguantar. 1 Corintios 10, 13. Escribe eso, si no lo sabes de memoria, apréndelo. 1 Corintios 10, 13. Es un texto muy importante. Cuando estamos en tiempo de problemas y dudas y pruebas, tienes que saber que Dios es fiel, que no te va a permitir que seas probado más allá de lo que puedas soportar. Cuando Él deja venir la prueba, te dará una salida para que puedas soportar. Y no solamente eso, la misma prueba, la misma angustia produce gloria para el futuro. Produce, es una producción. Eso nos da ánimo para aguantar en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Bendito sea el Eterno para el Homer, que vendrá el momento de la gloria en Sinai que todos estamos esperando. Gracias por esta noche.